Están mirando todo esto y pensando, ¿qué demonios podemos hacer con esta administración? No nos dicen lo que están haciendo. Cambian de rumbo constantemente, literalmente cada 24 horas. Creo que por fin la presión ha empezado a notarse. Y de nuevo, esto refleja bastante bien la estrategia iraní. Irán tiene una estrategia. La ha tenido desde el principio. Y ahora se empiezan a ver los resultados. Porque tu invitado anterior, Matt Ho, hizo un comentario en el segmento anterior. Dijo que se siente más cómodo analizando un país como Irán y su política exterior, lo que hace su ministerio, que analizando a Estados Unidos. Lo que está diciendo, en lenguaje más cotidiano, es que Irán está actuando como una potencia normativa dentro del sistema internacional, en lugar de comportarse como un Estado rebelde o un actor beligerante. Así que el sistema internacional que diseñamos, el que Estados Unidos lideró después de la Segunda Guerra Mundial, favorece a las potencias normativas. Todos los sistemas, todos los acuerdos, todos los mecanismos, financieros, políticos, comerciales y demás, benefician a las potencias normativas. Por eso favorecen a China. China ha trabajado dentro de nuestro propio sistema para convertirse en una potencia global. Y del mismo modo, Estados Unidos ha operado dentro de ese sistema para mantener su dominio durante muchísimo tiempo. Y de repente, todo se está desmoronando a gran velocidad. Nunca había visto un deterioro tan rápido de las normas internacionales como el que hemos presenciado en los últimos 18 meses. Y sabes, es irónico, Patrick. Empezamos el programa con Matt. No sé si viste la primera parte, pero teníamos un video de Marco Rubio en la ONU, criticándolos duramente, diciendo algo así como, ¿cómo se atreven a no condenar el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, por lo ilegal que era, y por cómo estaba perjudicando a otras personas? Totalmente ajeno al hecho de que eso era consecuencia de nuestra guerra ilegal. O sea, literalmente pasando de largo, como si no hubiera ocurrido. Y luego tienes declaraciones como esta. Es algo que salió hoy en la versión impresa de Fox News, donde Hugh Hewitt escribió algunas cosas. Ve directamente al final, donde él enumera todas esas cosas que tenemos que hacer, que básicamente exigen una rendición total por parte de Irán. Y dice que son exigencias razonables, y que los fanáticos en Irán son los irracionales. Y yo pienso, eso está funcionando muy bien aquí, sobre todo entre los seguidores del presidente Trump. Pero ¿cómo está siendo recibido eso? No solo en Irán, que creo que ya lo sabemos, sino también entre nuestros aliados en Oriente Medio. Quiero decir, ¿cómo se está acumulando todo esto en conjunto? Puedes repetir estos argumentos en casa. Quiero decir, Hugh Hewitt es tan representativo de ese tipo de conservador rhino o de centro, del establishment pro-sionista, pro-Israel hasta el extremo, de Salem Media, de todo ese grupo. Pero básicamente está leyendo los memorandos de puntos de conversación de AIPAC. Eso es lo que está leyendo. Y todos hacen lo mismo. ¿Ves cómo se repiten constantemente esos mismos argumentos? Rubio, Waltz, incluso sus portavoces como Hugh Hewitt, todos los del gabinete, Pete Hegseth, y todos ellos, siempre repitiendo el guión y el mensaje. Así que sienten que tienen que colgar todas sus políticas y todo lo demás de ese mensaje. Ese mensaje viene claramente del lobby israelí, porque todo parece girar en torno a Israel, sobre todo con esos comentarios de Hugh Hewitt. Lo que se ve ahí, con ese tipo de halcones conservadores, es que básicamente actúan como portavoces del lobby. En ese sentido, el lobby está ejerciendo presión constante sobre la administración Trump para empujarle, para dirigirle hacia lo que ellos consideran el rumbo correcto. Y además tienen otros perros de ataque en los medios, como Mark Levin y, por supuesto, algunos de esos personajes. Están ahí, más bien, para generar movimientos y oleadas en las redes sociales, en los medios tradicionales, con el fin de orientar y encauzar la dirección de la política estadounidense.
porque ha habido muchas salidas posibles, muchas oportunidades para tomar una vía de escape y reducir las pérdidas en esta guerra. Y cada vez que parece que podría haber una salida, enseguida se activan las operaciones de influencia. Así que es bastante evidente que, si Estados Unidos actuara realmente en su propio interés, habría aprovechado alguna de esas salidas en algún momento de los últimos 60 días. Pero no lo ha hecho. En su lugar, lo que vemos son esas amenazas de Trump. Entonces, ¿a quién se dirige Trump cuando lanza ese tipo de mensajes? Como sí, suspendemos la Operación Libertad, pero el bloqueo sigue, aunque vamos a bombardear. ¿De dónde sale todo eso? Trump siempre está bajo presión. Siempre. Tiene la presión de contentar al lobby israelí, pero también la de responder ante la gente de Estados Unidos. Y él lo sabe muy bien. Sigue las encuestas con una atención casi obsesiva. Debería saber perfectamente dónde están ahora sus cifras, que están en su punto más bajo de todos los tiempos, no solo para él, sino para cualquier presidente estadounidense. Así que, en cuanto a índices de aprobación, está más o menos en el terreno de Biden. Y creo que eso probablemente influye mucho en Trump. Pero está atrapado. Se han metido en el peor callejón posible con esta guerra, y salir de ahí es muy, muy difícil. Como se suele decir, es muy fácil escalar un conflicto, pero cuanto más avanzas, más complicado se vuelve desescalarlo. Además, tienen todo tipo de costes políticos hundidos con los que tienen que lidiar para no perder la cara. Se acercan las elecciones de mitad de mandato. La economía tiene un aspecto terrible, y hay también todas esas otras crisis que son efectos secundarios de esto, sobre todo en lo económico. Una de ellas, la más evidente, es la crisis del combustible para aviones. Así que eso también va a golpear a los niveles más altos de la economía. Eso va a golpear a su base real. La base real de Trump, a estas alturas, no son los estadounidenses. No es el cinturón industrial. No es la clase trabajadora de Michigan, Wisconsin u Ohio. No. Su base real ahora mismo es Wall Street, las grandes petroleras y gasistas, la industria del fracking, la oligarquía, las grandes tecnológicas, la inteligencia artificial y el lobby israelí. Esa es básicamente la base de Trump, junto con ciertos sectores de los medios tradicionales. Así que, una crisis del combustible para aviones y unos costes disparados, jets privados, vuelos regulares, primera clase, menos vuelos disponibles en las grandes aerolíneas, ahora empiezan a sentir la presión. Así que olvídate de la clase trabajadora y de lo que pagas por un galón. Él ya ha dado eso por perdido, diciendo algo como, dejad de quejaros por el precio de la gasolina, merece la pena. O sea, ya ha tenido su propio momento de cesta de los deplorables, como hizo Hillary Clinton, tirando por tierra a toda la clase trabajadora y a buena parte de la América media. Que coman pastel, vamos. Ya lo ha hecho. Pero la verdadera presión recae ahora sobre su base restante, y esa base restante es el gran dinero. Y son todos esos sectores de la economía, de los negocios y de la industria que acabo de mencionar. Sí, quiero seguir por este camino y echar un vistazo a eso. Se ha puesto muchísima atención en lo que van a hacer los iraníes. De hecho, tenemos al profesor Morandi, justo después de ti, y vamos a escuchar directamente desde Teherán qué está pensando realmente el gobierno iraní y cuál es su posición en todo esto. Pero quiero fijarme en algo de lo que no se habla tanto, al menos no en los medios tradicionales. Creo que por razones bastante evidentes, Nasintages them shows toward Eraigitsal, Nenstasum. Acabas de mencionarlo. Una de las cosas que se citó como la amenaza inminente que nos obligaba a entrar en esta guerra fue que estaban a 2 semanas de tener una bomba nuclear. Pero ahora todo el mundo sabe que, sinceramente, había un 0% de posibilidades de que consiguieran una bomba en 2 semanas, porque todo estaba sepultado bajo montones de escombros en 3 montañas distintas. Así que lo sabíamos. Eso es según lo que el propio Trump ha dicho, y también el secretario Hegseth, lo sabemos, es un hecho comprobado.
Por tanto, todo era falso. Y aún así, aquí seguimos. Gary, pon el clip que se llama Trump han ganado, o el primero que aparece ahí. Esto fue lo que dijo ayer, repitiendo exactamente ese mismo argumento. Parece que ahora estás más optimista, como si estuvieras más cerca de llegar a un acuerdo. ¿Qué hace que este momento sea diferente de otras veces en las que también parecía que el acuerdo estaba cerca? Bueno, ¿por qué dices que se niegan a rendirse? No lo sabes. No sabes lo que está pasando. Y hace unos días, que en el mundo de la guerra es mucho tiempo, hace solo unos días. No, ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente y ya veremos si lo conseguimos. Si lo conseguimos, no pueden tener armas nucleares. Es muy sencillo. ¿Pero qué es eso de no rendirse? Tenían una marina con 159 barcos, y ahora cada barco ha sido destruido y está en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones, y ya no tienen ninguno. No tienen defensa antiaérea, no les queda radar, sus misiles están casi todos destruidos. Les queda algo, quizá un 18-19%, pero no mucho comparado con lo que tenían. Y todos sus líderes están muertos. Así que creo que hemos ganado. Así que le oíste decir en medio de todo eso que no pueden tener armas nucleares. Y luego volvió a repetirlo una vez más. Esto es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear, porque por duros que sean, queremos que sigan vivos. Queremos que todos vosotros sigáis vivos. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Y han aceptado eso, entre otras cosas. Así que, supuestamente, seguimos ocupándonos de eso. La Operación Martillo de Medianoche, el año pasado, hizo todo esto aquí, y aún así parece que el tema sigue reapareciendo. Voy a enseñaros un par de cosas que creo que pueden ser la razón de eso. Esto salió en la prensa israelí hace un par de días, concretamente en el Jerusalem Post. Dicen que, aunque todo el mundo malinterpreta el informe de inteligencia estadounidense sobre la amenaza nuclear de Irán, mientras que Estados Unidos puede cuestionar si las guerras del 25 y del 26 merecieron las dificultades, desde el punto de vista israelí, sin duda merecieron la pena. Y hay dos cuestiones. Esta de aquí, del Jerusalem Post, es la primera que voy a tratar. Las recientes operaciones entre Estados Unidos e Israel han hecho que Irán retroceda en su arsenal de armas, supuestamente claro, pasando de unas 2.500 misiles balísticos y una trayectoria continua hacia conseguir entre 3.700 y 4.300 más en 6 meses, y entre 4.900 y 6.100 en un año, a tener solo varios cientos, como mucho 1.000 misiles, y un retraso de varios años. Y luego, en The Times of Israel, volvieron al tema nuclear y dijeron: escuchad, las estimaciones de la inteligencia estadounidense indican que el tiempo que Irán necesitaría para construir un arma nuclear no ha cambiado desde el verano pasado, cuando un analista calculó que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel había retrasado ese plazo hasta un año, según las fuentes. Dice, mira, los misiles se han reducido, pero no se han eliminado. Pero todo este asunto nuclear, dicen, mira, todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha cambiado nada. Y siguen, no sé de dónde sacan esto, pero supuestamente están a un año de tener una bomba nuclear. Así que quieren seguir adelante. ¿No oíste ayer a Trump decir otra vez que todo esto va sobre el tema nuclear cuando, según él, ya estaba resuelto? Entonces, ¿qué te dice eso sobre lo que quieren los israelíes con todo esto? Porque supongo que mi verdadera pregunta es, ¿van a estar los israelíes satisfechos con el acuerdo que Trump intenta que Irán acepte para poner fin a la guerra? No, está claro que Israel no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo, y mucho menos en los intereses del Estado iraní. Israel tiene un objetivo declarado. La declaración del ministro de Defensa, Israel Katz, de hace más o menos una semana, lo dejó muy claro. La aniquilación está sobre la mesa. Y Estados Unidos ha dicho lo mismo en otras ocasiones. Así que bueno, Trump
ha suavizado un poco su postura simplemente porque ha perdido toda su posición y su capacidad de presión sobre Irán en este asunto, y está perdiendo claramente. Pero lo principal en cuanto al tema nuclear es que ese es el gancho. The main thing about the nuclear point is that's the hook. That's the hook that the Israelis. Esa es la excusa en la que los israelíes, los halcones de la guerra en Washington, los neoconservadores o como quieras llamarlos, han decidido colgar toda esta guerra desastrosa. Y además es algo retroactivo, porque ya sabes, estaban enviando mensajes contradictorios cuando lanzaron esta guerra desde el principio. Y como bien señalas, Daniel, no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta la Operación Martillo de Medianoche y todo lo que pasó el año pasado. Así que, pero es la espada de Damocles que pueden mantener sobre los iraníes indefinidamente mientras Irán insista en enriquecer uranio, y ni siquiera acaba ahí. La cuestión es que no se debería permitir a Irán tener un programa nuclear civil. Así que Irán debe estar permanentemente limitado para no hacer lo que otros países sí pueden hacer. Y ese es precisamente el argumento iraní, que tienen un umbral básico de soberanía que quieren defender, porque son un país real, un país legítimo, y por eso creen que merecen poder hacerlo. La estrategia ahora está bastante clara. Debería estar más claro que nunca para todo el mundo que lo que Estados Unidos quiere y lo que Israel preferiría es que Irán no tenga producción energética. Ya han demostrado que están dispuestos a bombardear su petróleo. Están amenazando con destruir la isla de Karg. Esa es la base de todo. La posición de Irán está totalmente justificada. Solo con ver las amenazas de aniquilación y los ataques a su energía, a su infraestructura, a su red eléctrica y a todo eso, una y otra vez, por parte del ejército más poderoso del mundo, que de hecho ya ha empezado a llevar a cabo esas operaciones. Bien, entonces, si no pueden tener energía nuclear civil y todo lo que eso conlleva en cuanto a las distintas industrias que se derivan de ahí, como los isótopos médicos, que tradicionalmente han sido una fuente importante de ingresos para Irán a nivel internacional, entre otras cosas. Si no pueden tener eso, entonces Estados Unidos e Israel se reservan, de forma permanente, el derecho a atacar su capacidad de producción y almacenamiento de petróleo y gas natural. De hecho, atacaron sus depósitos en Teherán hace 2 meses. Así que, si se reservan para siempre el derecho a hacer esto en cualquier momento, entonces Irán acaba siendo como Siria, obligado a importar toda la energía que necesita y dependiendo literalmente de la buena voluntad de sus vecinos y aliados. En ese sentido, se convierte en algo parecido a Cuba o a Siria. Y ese es el escenario ideal para Estados Unidos e Israel. Es hacia ahí donde en última instancia querrían llevar a Irán, a una situación en la que no tenga capacidad, en la que no pueda tener una economía que funcione, ni una defensa operativa. Por eso necesitan el programa nuclear civil, que es lo que hacen los países avanzados para protegerse frente a la volatilidad, los desastres, las guerras o las emergencias energéticas, de modo que puedan seguir funcionando como país. Energía hidroeléctrica, nuclear. Todos los países buscan una política energética diversificada, pero no quieren que Irán tenga ni siquiera eso. No quieren que tengan una industria petrolera. Si Estados Unidos no puede quedarse con el petróleo, entonces quiere destruirlo. Si no puede quedarse con el gas, quiere destruirlo o sacarlo del mercado, que es justo lo que intentaron hacer con las sanciones. Así que no puede sancionar un programa nuclear civil, porque toda la energía se produce y se distribuye dentro del país. Entonces, ¿qué haces? Lo bombardeas, lo destruyes, arrasas el país. Eso es lo que estamos viendo ahí. Es un argumento falso. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que Irán no está buscando un arma nuclear, pero los israelíes y la Casa Blanca creen que hay suficiente gente ingenua viéndolos como para creérselo. Y por cierto, incluyo a toda la dirigencia europea en esa categoría.
No sé si son tontos, pero están empezando a seguir la ficción. Sí, o sea, van a basarlo todo en eso. Y Joe Kent es, digamos, un denunciante, porque lo es. Explicó con todo detalle cómo surgió eso a partir de fuentes israelíes, de la inteligencia israelí, que el enriquecimiento, o cualquier tipo de enriquecimiento, se convirtió en la preocupación central. Construyeron todo su argumento en torno a eso, para justificar el esfuerzo bélico. Y él es un testigo tan creíble como cualquiera. Y siguen aferrados a esa versión porque no ha habido una oposición seria dentro de Estados Unidos. Y aunque la evaluación de la comunidad de inteligencia difiere de las afirmaciones de la Casa Blanca está recibiendo su evaluación de Israel, del ejército de Netanyahu. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a echar un vistazo a esto. Lo publica hoy el Wall Street Journal. Aparentemente, esto es lo que se está intentando conseguir ahora mismo. Estados Unidos dice que necesita una declaración de Irán, asegurando que no va a buscar un arma nuclear. Eso ya lo han dicho, siempre lo han dicho, pero aún así. Luego quieren el desmantelamiento de las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahan, una prohibición del trabajo nuclear subterráneo, inspecciones bajo demanda y una moratoria de 20 años. Irán tendría que reabrir el estrecho de Hormuz. Entonces, Estados Unidos relajaría sus bloqueos. El levantamiento de las sanciones estadounidenses estaría vinculado al cumplimiento de Irán, no solo a su firma. Y después, el señor Trump dijo que, si no aceptaban, empezarían los bombardeos. De todas esas condiciones, ¿cuáles crees que responden al interés de Estados Unidos y cuáles crees que son, sobre todo, de interés para Israel? Bueno, yo creo que eso depende de cuál sea el interés del pueblo estadounidense o el de la administración Trump, o ya sabes, el de lo que llamamos el Washington oficial. No lo sé, interprétalo como quieras, pero es una pregunta que siempre me hago. Digamos que hablamos del Washington oficial. ¿Cuál es el interés del Washington oficial? Sí, esa es una buena forma de verlo. Y claro, el Washington oficial no va a ser Trump para siempre. Ese es el punto. Habrá otras administraciones. De hecho, esta misma semana estamos viendo movimientos entre los demócratas, no una gran cantidad, pero sí algunos, que empiezan a poner sobre la mesa el tema del arsenal nuclear no declarado de Israel. Y eso, para mí, es algo nuevo. Es como abrir una pequeña brecha, apenas un poco, con unas pocas docenas de demócratas. Pero el simple hecho de sacar ese tema cambia por completo la conversación, porque ya no se trata de lo que Irán podría hacer en el futuro, sino de que Israel ya lo ha hecho y está recurriendo al chantaje nuclear. Así que todo de lo que acusan a Irán es que resulta hasta gracioso, tan predecible, pero todo lo que Estados Unidos e Israel le reprochan a Irán, en realidad lo están haciendo ellos. Irán no está haciendo nada de eso. Irán no está practicando ningún tipo de chantaje nuclear. Lo que Irán está haciendo está completamente dentro de los límites del derecho internacional, del Tratado de No Proliferación Nuclear, al que sigue adhiriéndose, aunque no tendría por qué hacerlo, teniendo en cuenta que Estados Unidos e Israel han usado su poder militar para atacar reactores nucleares civiles. Y eso es una violación enorme, gravísima, en todos los sentidos posibles, por el riesgo que implica algo así. Es un crimen de guerra temerario. Así que Estados Unidos e Israel están claramente implicados de forma constante en un chantaje nuclear o en ataques a instalaciones nucleares. Y Trump ha dicho públicamente que nuestros preciosos bombarderos B-2 están golpeando esto y aquello, atacando las instalaciones nucleares y demás. Quiero decir, es que en algún momento creo que el mundo va a tener que desconectarse, y de hecho ya empieza a hacerlo, de toda esa retórica, porque Estados Unidos realmente no tiene poder de presión. Todo eso que mencionabas, que si no cumplen con esto, con aquello o con lo otro, los bombardeos se reanudarán. Entonces, ¿por qué no se han reanudado ya los bombardeos? So why hasn't the bombing resumed already? So the longer there's this gap
Cuanto más se alargue este periodo desde la última ronda de hostilidades, y cuanto más tiempo pase, mientras las encuestas de Trump siguen cayendo en picado, se acercan las elecciones de mitad de mandato. La economía empeora día tras día, y la volatilidad de los bonos parece un armagedón financiero que ya se ve en el horizonte. A pesar de que la bolsa bate récords constantemente, la bolsa no es un indicador de la estabilidad a largo plazo, ni de Estados Unidos, ni de la economía global. Así que esas cosas, esas tendencias, no van a desaparecer. El precio del petróleo no va a normalizarse ni a estabilizarse de repente. Todo eso ya está asumido. Todo está ya previsto para lo que queda de este año, sin mencionar las demás carencias, de fertilizantes, de helio, en la industria de los chips, con las cadenas de suministro estranguladas. Todo eso va a continuar durante el resto del año. Y de hecho, llegará de lleno hasta las elecciones de mitad de mandato. No hay forma de escapar de la fuerza gravitatoria de la privación económica que se avecina, y la responsabilidad de todo esto recae por completo sobre ellos. Se puede intentar culpar a los iraníes, pero al final todos volvemos al punto evidente que nadie quiere reconocer en ninguna de estas audiencias, ni Hegseth ni nadie más, que Estados Unidos fue quien empezó la guerra.